Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe, Ñande Upue, como siempre estamos recorriendo las casas, las familias, visitando a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, en fin, para conocer un poco nuestra historia. Cuáles son nuestras raíces, cómo el Señor nos va regalando todo lo que hoy tenemos, gracias también al esfuerzo, a la lucha, al empeño de nuestros padres. Por decir las huellas de nuestros antepasados. Bueno, muchas gracias por recibirme en tu casa. Igualmente, padre. Bueno, ahí te leí. Yo se lo Esa banderera, Justina Bonifacia. Justina Bonifacia. Hoy bandera yujina, mo barena sea peña. Sapucay. Y Tepe Sapucay ven la penderoga, güey. Alrededor te copé ciudad Itepe, güey. Pueblo Itepe. Pueblo Itepe, güey. No, camino. Vos sos hacia... su hija, sí, su hija. Yo soy la ¿Cómo hija? te llamas? Ya Irma Ramírez. Irma Ramírez. Y vos viví con tu mamá. Ya. Incolocable. Así, hace mucho que está con tu mamá. Y Nunca siempre, Nunca nunca le dejé a mi mamá. Épico menor, te digo. No, la segunda. La segunda. Vos de Membuña, Bonifacia. 7 de Membuña. 7. Exactamente. Vos cuñado, vos. 3 mujer y 4 varón. O ganar los varón cuera. Exactamente, bueno. 4 varones. A la nemena mo guaña Bonifacio. Sapucay. Oye, pues guaña Bonifacio. Ferrocarril tomaba. Ferrocarril. Ferrocarril. Pepe va a sacar la ferrocarril. Hasta Encarnación. Pues hasta Encarnación. Sí. Ferrocarril. Él oye, pues a la ferrocarril. O desenchufado, y que te tribupe, o chupado, desenchufado. O cambistas eran la profesión. Sí. Cambista. Sí. Pero ahí pe cambista plata o cambiar. No. Ya me moría un pala plata. Él lo hipotado, vea. Lo hipotado. Te haya hipotado, yo. Ahí está la foto de mi marido. Sí. Bueno, Eremice, la andeseja, la anderumia y ne mandúa. Sí. Acuéramos guan, güey. Y zapuqueños todos son. Todos zapuqueños. Todos zapuqueños. Mi mamá es de Zapucay y mi marido, mi papá también, pero yo casi no le conocí a mi papá. No le conocí. Entiendo. Sé que se llama Eustaquio Duarte, pero... Pero porque la andeseja soltera, madre. Soltera. Voy me voy a con la andeseja. 3. Con hermana de Ereco. 3, 4, un hombre muerto hace rato, no llegamos a conocerle. Pero 3 hijas. Mamá es la última. Hay una mayor que está en Roque Alonso. Viven todavía. Otra, la del medio está también en Roque Alonso, cerca de la iglesia. Y ella es la Pajagüe. Y mamá es la última. De 92 años, Mareco, eres seguro. 92 años. Él anda fórmula, él anda la nene saña, pecha esa. Cualquier cosa, oía, iba a dar de delicadeza ni vaina. Pero ella cuida por agua, nene saña. Por lo visto que sí. Por lo visto. Ella alimenta por agua cuando era niña. No, la mamá cuidaba, pues, lo jugar a la escuela, a la escuela, pues, yo llegué a cocinar maitoreres, a lloreros. Sí. Así mi mamá y ella es. Sí, tu mamá. Y 4 lloreres de la mamá, porque es soltera. Y 3 hijas tuvo. 3 hijas, exacto. Y ahí en Zapucay mismo. En Zapucay todos somos Zapucay. A la hermano cuera del mismo padre, Paite. Tu hermana cuera. El mismo padre. El mismo padre. Sí. Quiere decir que 3 me voy a subir. 2. Enriqueta y yo somos Duarte, todavía es González. González, ella otro más. La mayor. La mayor. La mayor de La mayor es González.
Pero, ¿cómo se dice? Ley y apellido, ley firma. Sí, o ley y inscripción. O reconocer pues que la itúa. O reconocer pues sí, o reconocer. Esa era la escuela de hija, ley y apellido. Petrona Pabla González. Ya. Petrona Pabla. Pero entonces coja, él lo reconoce, pues, ley y apellido en Olorajá, entonces la primera. Sí. González. Apenas entonces la peña se conoce a la Duarte, Landerú. Sí, exactamente. Esa Pucay igual. Todos Zapucay. Exactamente. Así. Bueno, ambas él amó la escuela Bebejoa, pues, a la pesa Pucay damos a 2 o 3 cuadras de casa. A la cuenta. Entonces cerquita. Sí, en el pueblo mismo yo. En el centro del pueblo. Ambas de grado bebé la peña, pues. Yo hice hasta el tercer grado. Tercer grado. Pero A, B, superior, segundo y tercero. O sea que eran 5 años al final de escuela. 5 años más o menos. Peleé cuá, escribí cuá. Sí, gracias a Dios. De maravilla. Ya. Y hasta ahora vos sabés escribir, sabés leer. Sí, voy a leer, voy a escribir todo. Hasta ahora, gracias. Hice al tercer grado. Tercera. ¿Y vos usás anteojo también o no? No. Solo para leer algunas cosas lo que usa. Ahora. Por ahora nomás. Y nunca antes usó. Ahora que él anda de cumpleaños. 14 de mayo. 14 de mayo. Día de la Independencia. Sí. Ya independizado ya dentro. 14 de mayo es su 14 cumpleaños. de mayo. 14 de mayo. Y yo día lo inocente 28 de diciembre. ¿Y vos qué número de hijas son? Tengo una hija nomás. No, vos qué número. Ustedes son 7. El segundo. La segunda somos. Es mi hermano, un mayor. Y después vos. Que está viviendo hacia Loma Puitá. Ya. Y yo después. Todos están por aquí, por Asunción. Todito no. La única mi hermana, una la que tiene su casa, todo vive en Ciudad del Este, años. Toda su familia en Ciudad del Este vive. Exacto. Andeña persona haré cual yepea cuelan de abuelo miame, no. Ni de abuela, ni se abuela, ni se papá. Y por eso, Landerú hemos bebido a Guichel de cual yepea cueo. Ninguno de la familia del padre no conozco. Bueno, hemos bebido mi se peiba, ella la reyura en la auto para Guadalajara. Romendala, ese marido. Remendari, sí, mucho, yo todo. Mi papá trabajaba mucho por tiempo se va en un lugar y yo nací, por ejemplo, en Iturbe, porque ahí estaba trabajando en el taller. Sí. Se le cambia y el otro, mi hermano, el mayor, nació en San Pedro del Paraná. Y así, ¿entendés? Yo nací en Iturbe, ni idea. Porque tu papá era que trabajaba. Y en el taller, en el taller. El cambio de los trenes hace un tiempo. Entonces, un tiempo otro un tiempo se va en Iturbe, otro tiempo en San Pedro, pero en Zapucay después de más vos tiempo. Vos entonces de San Pedro, y yo soy de Iturbe. Iturbeña soy yo. Pero ni idea tengo dónde es. ¿En serio? ¿Dónde es hoy? Porque porque chica, después vivieron ya. Cuando chica otra vez venía ya de ahí, pues porque por un tiempo nomás pues estaba. Entonces. Claro. Hasta que haya nuevos cambios. Ni idea tengo dónde es. Sí. Y el otro, mi hermano, el mayor, nació en San visitar por ahí entonces. Y después la mayoría, los otros en Zapucay y. El último, mi hermano, nació acá ya. En Barrio Jara. Ya persona. Hemos visto mi Ña Justina. Ña Justina. Persona holandesa. Ña Justina. Re yurinego ave, pe yurine. Va ela peyapoa, va ela. Ese marido con va por la ferrocarril. Sí, entonces peyú. Y yo pero viví. Y hace. Espera porque ya. Sí. O alquilar vete y cotila, es a los yulas, a la se me fuera. Pero en Barrio Jara primero. En Barrio Jara. Sí. Estuvimos. Y después de ahí. Después mi papá compró Entonces, siempre continuaba la ferrocarril. Sí, siempre. Andemba, él era la. Allá tener militares, 7 criaturas. 7 criaturas. Sí, y primero vivieron en Barrio Jara. En Barrio Jara. Jamón, la Nemebuicuera, la estudia Juaña Justina. Y ahí en Barrio Jara, en la escuela. Ya. Y después cuando mandó a la maesajera escuela. No. La mandó a Mariscal López. Exacto. A Mariscal López, vos te fuiste ahí, a esa escuela, ya. Y después, entonces,
yo hice mi colegio en Adela Esperati sobre España, sí, frente. sí. Ahí me iba, en Adela Esperati. Bueno, otra cosa muy importante, la Yeikua, mi jangua, entonces, vais a pedir la peña comunicar normalmente la de familia, lo que estaban ahí por Zapucayo, mía. Tengo una vez que pedí ya, acá nomás, con la familia, porque cuando exactamente mi abuela y eso murieron todos ya, pues de Zapucayo. Bueno, muy bien, queridos amigos, así entonces le estamos visitando aquí a la familia Doña Justina, estamos también con su hija, y sobre todo para conocer un poquitito, ¿verdad? Las cosas lindas y todo lo que ellos nos traen como enseñanza. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe ñande upukue pupore. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Desde Ñande Yarañe, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñande Yarañe, comunicando la fe, uniendo corazones. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Ñande Upukwe, Pupore. Estamos nosotros aquí con esta visita que le hacemos a Ña Ña Justina. Entonces, ella tiene 92 años entonces. ¿Cómo se llama este barrio? Virgen del Rosario. Virgen del Rosario. Estamos aquí, esta zona muy interesante. Y ven los primeros pobladores y Nacoa, lleva. Así es. Acá enfrente ya Matilde lo que estaba. Ya Matilde. Ya Matilde y después nosotros. Después ustedes. Después Peona, barrio Jarabe. Barrio Y Jara. después vinieron aquí. Jamba, oñe vendela lotecuera. Papá lo que agarró todo, él hizo una casa más o menos. Sí. Después, cuando yo empecé a trabajar en Galería Guaraní, mucho tiempo trabajé y yo hice toda esta parte de la construcción. Todo lo que hice. Sí. Pero bueno, papá compró la casa. Ña Justina, va ella a ver la educación a la escuela o mía de Mohore Mondola de Membuicuera Goave. La escuela. Acá 1 o 2 cuadras nomás está. Sí, ¿cómo se llama? María Auxiliadora. María Auxiliadora. María Auxiliadora. Vea la capilla. No, capilla, es al lado de María Auxiliadora. Barrio también. Pasando ahí Molas López, María Auxiliadora ya. Sí. Ahí, de 4 cuadras nomás, a derecho está la escuela Mariscal López. Mariscal López. Bueno, es importante. Andé a poco, entonces ahí la de capilla. Sí. Esa era con Abelan de capilla, Ña Justina. Virgen del Rosario. Virgen Rosario, sí. Bailan ya para velan de capilla, porque ven los primeros pobladores. Sí. En la Bemoña, pues no acuerdo. Claro. La nace de Mando a ver, mi padre nace de juicio, Sí. Pero pe construir. Sí, de los primeros tiempos, yo ayuda a Paco a pelar vecinos de Getaibo, pero a Peña Matilde, y acá al lado vivía su mamá. Y la hicimos, mira. Acá. Y eso no, mañana andí después. Sí. Todo. Claro. ¿Y cómo pensaron ahí entonces para construir la iglesia? Esa la no sé cómo ese nuestro. Ya, pena y la otro grupo lo que. Otro grupo, fue que de a poquito, ¿verdad? De a poquito. Que fueron entrando, consiguieron el lote, entonces así. Todo. Pero vos perteneciste a la Legión de María. Sí, padre. Ya. A ver, visitarla, enfermo cuera. Es posible visitar la vecino cuera médica tú iba o se no visita paité la hora de tu pao cualquier rezo, rosario, misa, no lo perdéis en nombre de la Virgen María Santísima. Sí. Orengo, padre, de lunes a lunes rezamos contigo acá. Después. Peda televisión, y claro, con 92 años. Los domingos nos vamos a la misa. Ahí las 5:30 empieza, y entonces las 6 y algo, cuando llegamos acá, lo primero que pongo es continúa llegando. A continuar allí, a ver la Rosario, la misa. Y después la misa. Claro. Todos los días, de lunes a lunes, padre. De lunes a lunes. Exactamente. Entonces, vamos a poner lo más lindo que tenemos. Exactamente. Oye, débalo, sí, increíble es eso, estar acá con nosotros, padre, como quiero que... Y bueno, por la visita. La maravilla que Dios nos dio esa oportunidad. Sí. Qué lindo. Lo único que tengo que al instante me olvido todo. Ahora sí, yo también, padre. ¿Qué me dijiste? Ya de Saraima. Por más que... De Saraita es lo uja huepa y la de Rogabe. No. Andere Saraita ahí ñande yañe No. Nunca. Un me de Saraita. Mantere hijo del padre me dice, niña pañal de hora. Es las 4 de la moja, ya leí rosario y pobre no va a las 7, hermana. Las 5 y algo recién pues empieza. Bueno, a los nietos cuera.
Vos andan de mando a Beima. 15 por ahí son. 15 por ahí. Ya. De los 7 hijos. Todos están vivos, ¿verdad? De los 7. Uno de mi hermano, el que falleció. No tiene nada. Ah, sí. No me da y no tiene hijos. Ni nada, soltero. O sea, es solterón. Así, exacto. Pero yo tengo, ella es mi hija. Claro, mi vos nieta. tenés tu hija y tu nieta, exactamente. Como ahí la de nieto ahí. Te entonces ya abuela, bisabuela, manto. Bisabuela también ya. 32 años. Pero o sea, esa landera y pone estrella, por lo menos de salud. Gracias a Dios. Ahora carupona. Sí. ¿Deco recibí alguna pensión de ella? No. Solamente, padre, sí. su vejez. Que cobra de la vejez. Sí. Ese. Sí. Tengo, tercera edad. Tercera. Y tengo un inquilino. Padre. Por enfermo, te alquilá. Lo alquila la beneficote. Te cotu upare la ro vivir o caruja, ro pagar luz. Exacto. Mi hermano cada uno en su casa con su familia, de que tú se ha molestado. Pues. Si ellos no me traen. Claro, si ellos no te traen. Y bueno. Pero vean a la neme, vean a Outoji de la Nerogaina. Y me voy a ir para allá. La mamá la hogar. Repartir para él. De pota, ape con el de no valemos ahí donde va el de repartir para. No, hay que pensar, honrar padre y madre y en cuarto mandamiento. Le digo yo, eso sí que no. El día que sea mano, este día mano lo vender. Pero mientras yo viva, acá voy a estar. Exactamente. Acá en nuestra. A la nemena, año la Omanogüe. 11. 11 años que falleció tu papá. Sí, 11 años. ¿Y qué hacía tu papá hasta hace 11 años? Pues ya se jubiló. Limpiaba casa ajena, así como eso. Oye, jubiló. Oye, retirado porque ya no podía. Después ya le sacaron, pues ya, porque ya está más viejo ya. ¿Dónde trabajaba él? En el ferrocarril. En el ferrocarril. Y entonces después de trabajar, hacía limpieza, hacía... no, ya jubilé. Era digo la ferrocarril, luego diga tú ya digo, ahí te vengo, va, pues igual, guau, después la tren, pero hoy la... Oye, algunos nomás, el alguno, la ferrocarril, después la tren, por eso le sacaron todito. Pero estaba bien la empleado del ferrocarril. Seguro. Estaba bien. Además, ella la nevena ni la jubilación de recién. Sí, porque... ¿Cuántos años trabajó? Desde que de joven parece que trabajó su primer trabajo ese. Su primer trabajo. Nunca Él trabajaba en el ferrocarril y mi mamá era chipera y nos hacía la chipa y nos íbamos en la estación a vender. Cuando venía. Y ahí nos conocimos. Cuando venían los trenes. Entonces el trío ir a vender cipaina, ¿no? A peor lado y me ama, ojalá. Pero por lo menos ya ustedes se empañan de lo de Venezuela. La ferrocarril conoces a Romenda hasta que Dios los separe. Qué bien, qué bien. Y bueno. Y tengo 7 hijos. 7 hijos, qué alegría, siempre. Con este bebé legionaria, con este bebé. Muy buen padre era él también. Se coló tu papá, era el padre, se corazón era porque la guidea de cuál se cagupara, se corazón perere paja. Mareo, se llevaba y pesa, se huele ya da como ella tema, pero ojalá tu papá. Sí. Pero igual nos vamos. Qué bien, sí. Bueno, a ver cómo hay de Yarañe, Y es cerca, pues a la vuelta nomás, pues a la media cuadra. Y de vez en cuando, entonces llevo ruta y veme la comunión de la apellido de la gracias a Dios. Por ahí. Entonces traer un poco la comunión de vez en cuando. Veníamos para siempre con Jesús. Además, ya que veníamos él siempre, en ahí a través de la misa. Todo eso los padres. De lunes a de comunión de más falta verme. Misericordia a la Virgen, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
se ore perdona mi mamá la roja esa abuela en la misa, la televisión te, porque de que tu bebé jala todo. Tu pobre. No, pero los domingos. Bueno, que sí que por algo la ñande yara ahí, va a ser yugoave, va a ser yo. Ese es aquí un milagro, peñe voy a abuela. Es un milagro, padre. Dios le te trajo. Ako anga tu ñañe mongueta ya de comunión entero man llevo tan de ahí. Ay, Dios se lo pague. Así que entonces. Ay, gracias, padre. Ñañe comparete mis anguayas. Bueno. Así que vamos concluyendo ya, imagínense, queridos amigos, aquí visitando a la señora Justina, a su hija, ¿tu nombre cómo es? Irma. Son 7 hijos, ¿verdad? Lo que vive acá es 2 varones y una mujer. Ah, en Cheche, entonces lo dijo a Paraguay. Roberto Carlos y Wenceslao. Wenceslao, mía. A mi tera, o mía, monde de yupa, mía. Pues siempre con la sila muy a la tera. Hace marido, tengo Es papá lo que en este caso, Landemenara. Ya. Porque cuando yo tuve 16 años ya me casé con él. Ah, es poco recordar. A 26. Ah, 26. 10 años me llevo ahora. 10 años, pero ¿cuánto? 90 años, papá, mamá, 11. 11 años, sí. Qué bien. Dios le... Pellora japonés. Eso es muy buen padre. Un buen padre. Legalmente. Bueno y trabajador. Buen trabajador, luchaba como podía. Lástima por cuestión de ferrocarril, que era la noña cumplida. Y supe el sueldo de manera. Y por eso, jubilación, porque este tío, vamos. Y bueno, hay que ver un poco eso también y preguntar un poco por ahí, porque yo pienso que eso te corresponde a vos, sobre todo con y sueldo cueja, es la jubilación. Creo. 11 años. Y bueno, a la milagro, ese que ayuda a ver de milagro. Ese es un milagro, padre. Venga, tú ya conseguiste de milagro, tú ya veas. Entonces, esa cosa a mí, ya lleva porque estaba ahí, pero va apoyando, ya pues me malarchen. A mí va apoyando, dos horas. Y eso bueno pues. Se está bueno, antes de este voy a que amonga cuaja mantener a mitad la y media. Sí. A ver, con tu chamba es ama de casa. Sí, ama de casa. Así es. Buena educadora y buena mamá. Bueno, queridos amigos, nos despedimos y le agradecemos que nos hayan recibido aquí en sus casas y sobre todo, ahora les voy a dar la bendición del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande. Por